Este texto fue muy famoso e importante en el siglo XX porque parecía demostrar que la utopía social se cumplió en los primeros cristianos. Aunque los datos que tenemos de la historia nos dicen más bien que si acaso ocurrió esto fue por poco tiempo y en grupos pequeños. Cuando aquellos cristianos que habían dejado su pueblo para vivir en Jerusalén y allí esperar el fin del mundo, no tenían apenas medios para subsistir en la ciudad y solamente lo podían hacer si se apoyaban unos a otros con lo que tenían, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. De este fragmento no podemos deducir que hay un sistema económico-político que sea mejor que otro para los cristianos, porque ese no es su objetivo. Visto en el contexto de las enseñanzas de Jesús, sí que está en la línea del mandamiento de cuidarnos unos a otros entre los cristianos, y tiene la ventaja de que el contexto no es universal, como suele sucedernos cuando interpretamos el mandamiento de Jesús tal cual, aislándolo del resto del Evangelio, como si amaros unos a otros, como yo os he amado, fuera algo dirigido en primer lugar a la humanidad en general. Es cierto que después de 21 siglos de historia han surgido muchos grupos de cristianos sectarios para los cuales el mundo exterior es algo malo. Pero si Jesús nos llama amigos, y si Dios Padre nos llama hijos predilectos, hermanos de su Hijo predilecto, y si a nosotros nos ha sido entregado el Espíritu, no tenemos por qué tener ningún complejo por ello. Tampoco eso quiere decir que seamos mejores que los demás, ni más listos, ni más fuertes, ni siquiera que vayamos a tener éxito, ni que ganemos las elecciones, ni que podamos vivir en el mundo sin problemas. Parece que todo lo contrario. Influye también que nos hacen responsables de los desmanes que se han existido en nuestra Iglesia, y eso nos hace muy difícil identificarnos como pueblo. Así que esa es otra de las tareas que tenemos para este siglo: recuperar nuestra identidad de preferidos de Dios sin complejos. Desaprender que ser cristiano consista en atenerse a un código moral determinado, sino reaprender que nuestro ser cristiano no está relacionado con una ley, sino con una elección, a la que tenemos que responder acompañándonos unos a otros en el llegar a vivir con Cristo, escondidos en Dios e impulsados por el Espíritu. Vivir así no es un ideal que podamos esperar que nuestros conciudadanos comprendan. Más bien debemos sospechar cuando vivamos demasiado cómodamente integrados en nuestra cultura. Como ya los primeros cristianos descubrieron, no somos ciudadanos de este mundo. Somos embajadores de otro reino, que sobre todo se hace realidad en los encuentros en torno a la mesa, donde ofrecemos pan y vino para que el Espíritu nos traiga a Jesús como alimento y fuerza para el camino.